Muy buenas noches a todos y a todas. Como os decimos cada miércoles, cada último miércoles de mes, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por ser nuestros cómplices, por estar aquí. Os propongamos el tema que os propongamos. Sabéis que nos gusta insistir en decir que esa es la motivación de que nosotros podamos seguir desarrollando la creatividad a la hora de traer los temas que consideramos de especial interés en este área, que es el de la divulgación científica, que quien niegue que indudablemente genera interés social, pues es que no ha estado nunca en esta sala. Bueno, hoy traemos un tema atrevido. Hoy traemos un tema que puede parecer complejo, pero que estoy seguro que al final de esta hora y poco que vamos a compartir, lo vamos a ver más claro, lo vamos a ver menos complejo. Porque además para ello tenemos hoy un auténtico lujo de invitada. Sabéis que nos gusta siempre poner en valor a nuestros invitados, a las personas que generosamente nos acompañan en estos encuentros, y nos gusta poner en valor, como digo, su formación, su trayectoria, su trabajo, porque creo que también es importante saber quién nos habla y desde dónde nos habla. Por eso me vais a permitir de entrada que haga una presentación prolija de nuestra invitada de hoy, de la doctora Mónica López Fanarraga. Ella empezó su trayectoria en la Universidad de Zaragoza, donde se licenció en veterinaria en el año 1989, y continuó en la Universidad de Glasgow, donde obtuvo su primer doctorado en neurobiología en el año 1993. Posteriormente completó un segundo doctorado en medicina y cirugía por nuestra universidad, por la Universidad de Cantabria, en el año 1999, y también este doctorado versó sobre el ámbito de la neurobiología. Estas etapas marcaron el inicio de un compromiso que se prolongaría durante años de dedicación exclusiva a la ciencia, no siguiendo un camino convencional en su país, sino emprendiendo un viaje internacional que le permitió formarse en laboratorios de excelencia en países como Reino Unido, Estados Unidos, Holanda o Alemania. Realizó estancias postdoctorales en centros como el Hubrecht Institute en Utrecht, la Universidad de Wisconsin y la European Molecular Biology Laboratory en Heidelberg, donde pasó un año completo en el año 2000. Cada estancia le ofreció la oportunidad de aprender enfoques distintos de investigación, trabajar con equipos excepcionales y construir una visión global de la ciencia. Pero a pesar de los logros y aprendizajes obtenidos fuera, siempre tuvo un deseo profundo de volver a España y de contribuir al fortalecimiento de nuestro sistema científico tan necesitado de profesionales, con la mirada puesta además en combinar excelencia académica con impacto social y formación de talento. Su incorporación a la Universidad de Cantabria en el año 1995 marcó el inicio de una trayectoria que ha combinado docencia, investigación y liderazgo. Desde sus primeros cargos como profesora contratada y ayudante hasta convertirse en investigadora Ramón y Cajal y profesora titular, ha trabajado con la convicción de que la formación de jóvenes científicos es tan importante como la generación de conocimiento. Desde 2009, consolidada primero como profesora titular y luego como una de las 38 catedráticas de la universidad desde el 2018, ha liderado un proyecto de investigación que busca integrar la ciencia básica, la innovación y la formación de investigadores de excelencia. Desde el año 2013 es la responsable del grupo de nanomedicina del IDIVAL, Instituto de Investigación Valdecilla, un lujo que tenemos en esta tierra. Un equipo multidisciplinar que combina biología, física, química y ciencias de la salud para desarrollar soluciones innovadoras en nanobiotecnología aplicada a la salud. Entre los proyectos recientes destacan el desarrollo de sistemas de encapsulación de ácidos nucleicos para biobancos clínicos, así como la participación en iniciativas europeas como el proyecto Melómanes sobre terapias avanzadas para melanoma metastásico. Su compromiso con la ciencia y la innovación ha sido reconocido a nivel institucional y nacional, recibiendo en el año 2022
el premio a la mejor investigadora en nanomedicina por parte de la Plataforma Española de Innovación en Tecnología Sanitaria, FENI, un reconocimiento que destaca la importancia social de su trabajo. Este pasado octubre del 2025 ha sido además designada por el Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación para formar parte del CACTI, un comité de élite que asesora directamente al Ministerio de Ciencia y al Consejo de Política Científica en estrategias de investigación, innovación y desarrollo tecnológico. Ser parte de este órgano representa sin duda un reconocimiento a su trayectoria de décadas dedicada a la ciencia, la formación y la innovación, y reafirma sin duda su compromiso con el fortalecimiento del sistema español de investigación, desarrollo e innovación. Mónica, un placer, como decía, tenerte. Muchas gracias por acompañarnos y por empezar esta entrevista un poquito por el principio. Esta palabra de nanomedicina da como un poco cosa, ¿no? A mí al menos me suena un poco a ciencia ficción. La primera pregunta que te suelto es: explícanos un poco en qué consiste esto de la nanomedicina. ¿Qué es la nanomedicina así, en palabras sencillas? A ver, es que sencillo no es, pero os diré, como digo en clase, yo ahora doy clase de nanomedicina. Lo primero que digo a mis alumnos es que todos lleváis nanomedicina y gracias a eso muchos estáis vivos. ¿Os acordáis de la vacuna del COVID? ¿Os acordáis? Esas son nanomedicinas, diseñadas además de la noche a la mañana. Había una urgencia de generar vacunas y gracias a la nanomedicina se puede hacer esas vacunas. Acordaros de los test de diagnóstico del COVID. Eso es nanomedicina también. O sea, que no es futuro. Es presente. Sí, hay muchísimos productos de nanomedicina que se usan o se van a usar. La mayor parte de ellos están en desarrollo porque necesitan pasar muchas pruebas sanitarias hasta que pueden pasar a los pacientes. Pruebas que se han acelerado muchísimo, por ejemplo, con la vacuna del COVID, porque había necesidad social. Pero todos somos usuarios de la nanomedicina, ¿no? La llevamos aquí puesta. Así que... Oye, ¿y cómo nace tu interés por la nanomedicina? ¿Qué mosquito te pica para en un momento dado decir, a mí esto me gusta, yo me voy a dedicar a esto? Bueno, la nanomedicina en realidad lleva, digamos, 15 años, así que está empezando, ¿no? Empezó hace 15 años y los que estábamos trabajando en biología molecular, en biología celular, diferentes sistemas de terapias, vimos ahí una oportunidad para desarrollar nuevos sistemas de terapia, por ejemplo, para liberar fármacos, ¿no? En realidad lo que hacemos es intentar las pastillas las que nos tomamos, tamaño grande, las hacemos tan pequeñas como un virus, de manera que cuando se distribuyen en el organismo siguen una trayectoria diferente y llegan a otros sitios. Aunque el fármaco es el mismo, la forma que llega a los sitios es diferente, es más específica, ¿no? Conseguimos, por ejemplo, de momento en animales de experimentación, que son modelos pues, de diferentes patologías, que el fármaco llegue más al tumor cuando se usa una quimioterapia o a diferentes órganos, ¿no? Intentamos dirigirlo para que no sea una quimioterapia que produzca muchos efectos secundarios. Entonces la nanomedicina lo que hace es reorganizar, ¿no? La distribución de fármacos, por ejemplo. Pero eso es para hacer liberación de fármacos. Hemos dicho que también la nanomedicina es diagnóstico, ¿no? Diagnóstico, por ejemplo, de los test del COVID. ¿Cómo es esto de trabajar con cosas que no se ven? Es ¿Tú muy trabajas difícil. con cosas que no ves? Sí, es muy difícil, O que tienes que ver a través porque de ni siquiera son microscópicas, no, son más pequeñas que pequeñas. microscópicas, ¿no? Entonces, hemos tenido que comprar equipos especiales y desarrollar tecnologías, porque claro, estamos trabajando con algo que necesitamos saber lo que estamos haciendo. Entonces hemos comprado unos equipos especiales, digamos que tienen ojos nanométricos, y nos dicen de qué tamaño es lo que estamos haciendo, qué propiedades tiene, porque no lo vemos. Ya una bacteria es pequeña, pues imagínate, todo el mundo más o menos sabe lo que es una bacteria, ¿no? Más o menos. Tienes un microscopio y se ve, muy chiquitito, pero se ve. Pues es miles de veces más pequeño que una bacteria. O sea, una bacteria puede tener millones de cosas nanométricas dentro, que de hecho las tiene. Así que es muy pequeño, más pequeño que un virus. Muy pequeño. ¿Y eso de nano, de qué tamaño estamos hablando? Nano se define como dice va a -9 metros. Es decir,
si comparamos el diámetro de la Tierra con un balón de baloncesto, sería lo mismo que comparar un metro con un nanómetro. Os imagináis un balón con el tamaño de la Tierra, ¿no? Pues así sería un metro con un nanómetro, enano. ¿Y cómo puede algo tan pequeño ser manipulado? ¿Cómo puede algo tan pequeño ser organizado, como decías antes, por ejemplo, para que vaya a un órgano diario? Bueno, en realidad... no sé a vosotros, a mí me parece ciencia ficción, honestamente. Sí, en realidad, hay muchas ramas en la nanomedicina, ¿no? La mayor parte de las ramas de nanotecnología vienen de la física y de la química. Nosotros venimos de la biología molecular. Entonces, las proteínas, que como sabéis son los constituyentes más básicos del organismo, ¿no? Las proteínas son nanométricas. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con proteínas y las podemos manipular, y las podemos diseñar, y las podemos cambiar de forma, y las podemos hacer un poco a la carta, ¿no? Entonces, con esas proteínas lo que hacemos es intentar generar sistemas que sabemos que van a un sitio porque la proteína va a ese sitio. Entonces, usando técnicas de biología molecular, ensamblamos unas estructuras muy chiquitinas, como un virus o más pequeñas. Es decir, utilizáis los propios componentes biológicos. Eso es. A nuestro interés, ¿no? Sí, y los combinamos con componentes sintéticos también. Y decías que además esto empieza su desarrollo aproximadamente hace unos 15 años. Sí. ¿Hay algún acontecimiento o alguna situación que de alguna manera haya destapado un poco esa caja de Pandora, haya supuesto un punto de inflexión en el mundo de la nanomedicina? Pues más que de la nanomedicina, de la nanotecnología, ¿no? Un científico que es Richard Feynman, cuando le dieron un premio Nobel en una conferencia en Caltech, pues hizo la primera observación diciendo hay algo que es mucho más pequeño de todo lo que vemos, que seguramente podemos usar y manipular, ¿no? Entonces fue la primera observación que se hizo. Y desde entonces pues, los científicos han desarrollado nuevas herramientas, porque la nanomedicina en realidad se ha desarrollado con los nuevos equipos de observación, porque antes no podíamos saberlo, ¿no? Esto es como cuando Ramón y Cajal miraba por el canuto ese primitivo que tenía y más o menos con su intuición dibujaba las neuronas. Pero hasta que no hubo un microscopio de verdad para poder observarlas no se pudo comprobar aquello. Pues esto es igual. La intuición decía que tenía que haber algo, pero hasta que no ha habido equipos suficientemente precisos para ver cosas tan pequeñas, pues no se podía desarrollar la ciencia, ¿no? Y ahora ya tenemos más o menos. O sea que el punto de inflexión viene de la tecnología que se ha desarrollado para tener esa capacidad observacional, ¿no? Y todavía estamos muy cortos, pero bueno, podemos empezar ya a ver muchas cosas que nos permiten intuir otras. Entonces, bueno, eso permite cada vez más desarrollo tecnológico. Hablabas de distintas áreas dentro de la nanomedicina, hablabas del área diagnóstica, hablabas también del área terapéutica. ¿En qué podemos decir que se diferencia un tratamiento convencional de un tratamiento basado en la nanomedicina? Pues un ejemplo, aunque como digo esto de momento solamente se aplica en animales de experimentación, ¿no? Cuando una persona tiene cáncer y se le hace un tratamiento con quimioterapia, se inyecta en sangre un veneno, ¿no? Y parte de ese veneno llega al tumor, pero el resto pues está por todo el organismo, ¿no? Por eso tiene tantos efectos secundarios la quimioterapia. ¿Qué haría la nanomedicina? Pues ese mismo fármaco lo mete en unas cápsulas muy pequeñas, o lo empaqueta de alguna manera, y cuando se inyecta en sangre, ese fármaco se acumula en el tumor. Es decir, que con una dosis mucho más pequeña conseguimos que el tumor tenga la misma o mucha más dosis que cuando se inyecta sistémicamente. Sin afectar al resto de... O afectándolo menos, porque siempre todo lo que cura mata. Entonces, pero afectándolo menos, ¿no? O sea, se consigue, se consigue redistribuir el fármaco, por ejemplo, en este caso, ¿no? Por ejemplo, hay antibióticos que se han dejado de utilizar porque tenían muchos efectos secundarios, el riñón, toxicidad, etcétera, y cuando se encapsulan se cambia la biodistribución, entonces se puede llegar a hacer productos basados en estos mismos antibióticos, pero que sean más específicos y con menos efectos secundarios. Y hablábamos también de otro área que es el área del diagnóstico, ¿no? ¿Qué hace la nanomedicina para mejorar los sistemas de diagnóstico convencionales? Hay dos tipos de diagnóstico. Está el diagnóstico con muestras, como pueden ser las tiras del COVID, ¿no? Con lo que es de embarazo. ¿Hace cuánto que existen estos embarazos?
Esto es nanotecnología. Esa rayita roja que veis ahí son nanopartículas de oro, porque el oro cuando tiene tamaño nanométrico es rojo. Qué chulo, ¿eh? En realidad es más chulo que todo eso, porque dependiendo de la morfología de las partículas, si son redondas, triangulares, cambia el color, y dependiendo del tamaño también cambia el color. Es decir, el oro nanométrico puede ser rojo, azul, morado, negro. Pero no es oro, no es oro. Vale, entonces esa rayita que veis en el test de embarazo, o la que veías en el COVID, en roja, esos son nanopartículas de oro, que por sus propiedades están combinadas para que fluyan con ese anticuerpo que es el carbono. Entonces, esto es una forma de diagnóstico es vivo. Hay otras, pero esta es la más cortita. Y luego en vivo hay nanopartículas que se inyectan para hacer resonancia magnética, por ejemplo. ¿A quién no le han hecho una resonancia magnética? Ahora hay unas especiales que son basadas en diferentes tipos de hierro que se usan para eso. Y también se están empezando a usar no solo para hacer resonancia, sino para activar el momento que tiene, que yo me pierdo un poco porque estos son cosas físicos que hablan del momento, del estrés, de la histeria, la estéresis. Resulta que estas partículas, cuando se activan con imanes, se calientan. Lo que pasa con las cocinas de inducción, te pones el puchero que es de hierro y se calienta. Pues estas partículas, eso mismo, en tamaño muy chiquitín, entonces se inyectan, a veces se inyectan directamente en el tumor, se pueden pinchar en el tumor, y luego con imanes desde fuera se calientan. Entonces se produce un campo magnético que las calienta el tumor, de modo que mata al tumor desde dentro hacia fuera. Esa es una nueva tecnología que se está explorando ya desde hace bastantes años, y en España tenemos gente muy potente en este campo, en nanopartículas magnéticas. Es decir, que ese presente-futuro es algo que ya forma parte del radiodiagnóstico, por ejemplo. Sí, parte sí. Y en ese ámbito, en el ámbito del diagnóstico, ¿cuáles son las expectativas? ¿Hasta dónde crees que podemos llegar a través de la nanomedicina? Lo que se está intentando hacer ahora es no solamente meter las nanopartículas y ver dónde llegan ellas, es un poco lo que se está haciendo hasta ahora. Estas nanopartículas magnéticas que nos ofrecen estas imágenes de resonancia, lo que se intenta hacer es recubrirlas con un sistema como de GPS, ¿vale? Para que lleguen al tumor. De modo que uno no sabe dónde está el tumor, inyecta las partículas y ve, como cuando te hacen un PET, ¿no? Ves los tumores iluminados. Solo que no meteríamos nanopartículas reactivas, sino que serían nanopartículas magnéticas. Y una vez que están ahí, se podría activar el calor, la hipertermia magnética, para destruir los tumores. Es un poco donde está intentando ir. Habría una doble función, una función diagnóstica y una función terapéutica. Sí, se llama terapéutica, le llaman así. O sea, sirve para identificar dónde está el tumor y para activar la hipertermia y la curación. Y hablando de curación, hablábamos de la parte diagnóstica, volvemos a la parte terapéutica. ¿Para qué enfermedades ya se puede estar utilizando o está previsto a corto plazo que se pueda utilizar la nanomedicina? Bueno, por ejemplo, ya existen productos aprobados por la FDA y por la Agencia Europea de Medicamentos, pocos, pero existen productos aprobados para el cáncer. Existen nanopartículas de paclitaxel, de taxol, de doxorubicina, o sea, fármacos que los han empaquetado fundamentalmente con albúmina. Son partículas muy sencillas, porque claro, las que hacemos nosotros en el laboratorio son muy complicadas y cada paso más complejo que añadimos a la partícula es un paso que estamos más distantes de que se apruebe, porque cada complicación puede tener efectos secundarios, con lo cual se hace más largo el recorrido, ¿no? Pero hay muchísimas cosas que se están haciendo, fundamentalmente en cáncer, es lo que más está tratando. Se está tratando también algo en el sistema nervioso, porque son, digamos, las enfermedades o las patologías donde hay más necesidad de encontrar nuevas terapias, nuevos caminos, ¿no? Nuevas respuestas. ¿Y a qué de neurología decías? ¿En qué tipo de enfermedad neurológica se puede? Bueno, aparte de tumores del cerebro, que ese es un clásico, ¿no? Los neoplastomas y demás, pues está intentando hacer nanopartículas que de alguna manera identifiquen el amiloide bien como diagnóstico o bien como tratamiento. O sea que el campo en ese aspecto es amplísimo. Y todo esto ha hecho que tú percibas que se va cambiando la forma de diagnosticar, es decir, se va implementando
a medida que la ciencia va ofreciendo esos recursos, se va poniendo en práctica en la manera en la que diagnosticamos. Sí, lo que pasa es que es muy lento todo el procedimiento, porque claro, siempre que hay un procedimiento estándar en un hospital que se sabe cómo empieza, sí, cómo acaba, ¿no? Todo el protocolo, ¿no? Y los pasos intermedios, los resultados que pueda haber negativos, positivos, tienen efectos secundarios. Cambiar estos protocolos es muy complicado, son muchos años, pero con mucho dinero. Entonces, todos estos cambios legislativos nos puede llevar a cabo una gran empresa, ¿no? Una gran farmacéutica. Todos los investigadores básicos, como yo, los que estamos haciendo ciencia de laboratorio, ¿no? A pie de banco de laboratorio y de animalario y todo esto, lo tenemos muy complicado para llegar en un momento dado a producir un medicamento, ¿no? Lo mejor que nos puede pasar es que hagamos un descubrimiento y ese descubrimiento sea tan potente que una farmacéutica lo compre y lo desarrolle, ¿no? Entonces, ahora hay muchas cosas en desarrollo. Bueno, esa es quizás una de las asignaturas pendientes que tenemos, ¿no? Que la ciencia pública llegue a ese nivel de desarrollo. Sí, bueno, es difícil, ¿no? Hay ensayos clínicos, pero es muy complicado. Mucho dinero, mucho en juego, ¿no? Y claro, nosotros, aunque opinamos que nosotros nos financiamos con proyectos de dinero público y hay dinero para ensayos clínicos, pero no es nunca suficiente. Hablabas antes de seguridad, hablabas antes de toxicidad. Claro, estás hablando de una tecnología que nos mete en el cuerpo, ¿no? O sea, un poco de cosilla. ¿Qué nivel de seguridad tiene la nanomedicina en términos generales? ¿Hay efectos secundarios? ¿Hay toxicidades posibles? Me voy a remitir a lo que decía, ¿no? O sea, lo que dicen los farmacéuticos, todo lo que curan mata, ¿no? O sea, no existe un medicamento que no tenga efectos secundarios, todos tienen efectos secundarios. Posiblemente la nanomedicina no tenga tantos como otros efectos secundarios, sobre todo los nuevos sistemas que estamos desarrollando, ¿no? Que son básicamente muy biocompatibles, pero hasta que no se hacen todas las pruebas no se sabe, porque a veces te sorprenden, ¿no? Que puede haber efectos secundarios donde no te los esperas, ¿no? Y de haberlos, hay ocasiones en que pueden llegar a ser efectos secundarios severos que puedan condicionar que una persona pueda exponerse a un tratamiento de este tipo. Normalmente las nanopartículas acaban siempre, cuando no están bien dirigidas, acaban en el hígado, porque en el hígado tenemos muchos macrófagos y se piensan que son objetos desconocidos y las pillan, ¿no? En el hígado, y si son muy pequeñas, entonces directamente pasan a la orina. O sea, tenemos ahí un punto intermedio entre lo que es la nanopartícula que es reconocida por el sistema inmunitario como algo extraño y se la carga, o la que es tan pequeña que no la capta el sistema inmunitario pero sale directamente por la orina. Entonces es difícil tunear el tamaño. Y luego depende de lo que lleven. Claro, si llevan un fármaco citotóxico, pues es que acaba en el hígado. Si llevan algo que no es digamos perjudicial, pues no pasa nada, ¿no? Se acaba degradando y ya está. Hablamos de que la nanomedicina es algo reciente, es algo nuevo. Todo lo que es nuevo, desconocido, también es objeto de mucha mitología, Sí. de mucho cuñadismo, ¿no? Sí, sí. ¿Cuáles son los mitos que más frecuentemente te encuentras? Tú das clases, estás en contacto con alumnado. ¿Qué ideas te encuentras que la gente en general tenemos en relación con este campo? Pues es curioso porque la mayor parte de la gente con la que hablo yo no tiene consciencia de que usa la nanotecnología en el día a día, en las cremas solares, por ejemplo, la pasta de dientes, el champú, la vacuna del COVID. O sea, estamos rodeados de nanotecnología. Nadie sabe que estamos respirando nanotecnología. ¿Qué nanotecnología hay en un champú? Pues todas las anticaspas y todas estas cosas de muchos productos. En la pasta de dientes, los blanqueantes, ¿no? En los filtros solares. Nanopartículas, sí, una sustancia que genera parte ese efecto. Es parte de la composición. El clásico es las cremas solares, ¿no? Que tienen óxido de cerio, óxido de la pantalla solar. Es una pantalla de nanopartículas. Sí, bueno, eran antes partículas. Micro, ahora son nano. ¿Os dais cuenta que cuando os ponéis una crema solar ahora es transparente? No os deja el efecto payaso, que le llaman. Pues es porque tiene nanotecnología. Porque lo nano no es visible a
al ojo, cambian sus propiedades ópticas, entonces en vez de ponernos la crema y quedarnos blancos, como pasaba cuando yo era niña, ahora ya no te pones blanco, ¿no? Y dices, ¿esto puede ser que? Pues sí. Ventajas, pues estéticas. Porque claro, eso luego pasa a la piel. Sí, y a saber. Te veo un poco estética. Es que eso no es nanomedicina. Eso no es nanomedicina. No sé, lo sé. Eso no es nanomedicina, ¿vale? Pero claro, lo curioso es que para una nanomedicina hay que pasar muchísimos controles en las agencias de medicamento y en una crema puedes poner lo que te dé la gana. Es así. Puedes poner lo que te dé la gana y encima no tienes ni por qué especificar. O en un complemento alimenticio. O en un complemento alimenticio. También mucha nanotecnología en la alimentación. Y esas no pasan ningún tipo de regulación, como nada. dices. ¿Qué pasa? Nada, por el complemento no sé qué. En realidad en las cremas, por ejemplo, lo que ponen es el componente químico, donde contiene carbón. Pero es que el carbón, ¿cuántas formas de carbón hay? ¿En qué cantidad? ¿Qué tipo de carbón? Pues sobre todo la morfología, puede ser un carbón, o cosas así, ¿no? Va por elementos. Así que, bueno, ya sabéis que soy nanotecnología. Yo creo que No os asustéis. eso nos está quedando claro. Sí, sí. Bueno, vamos a los mitos. Sí. ¿Qué mitos te encuentras por ahí más frecuentemente? O sea, lo normal es que la gente no tenga una idea clara de lo que es la... Bueno, tenemos todas las ideas estas de las películas futuristas, que cuando hablan de nanotecnología es una cosa amorfa que se levanta así, que se mueve, que... No, o sea, en realidad eso yo no sé lo que quiere significar, ¿no? Pero está tan de moda la nanotecnología en todas las películas distópicas, pero no tiene nada que ver con eso, es mucho más sencillo. No sé qué más mitos, o sea, en realidad no creas que no me he topado con muchas cosas raras, ¿no? O con ideas preconcebidas dentro del alumnado. No, precisamente cuando les pregunto no saben, cuando les digo, ¿conocéis algún producto que uséis que tenga nanopartículas, algo basado en nanotecnología que uséis regularmente? Es algún medicamento basado en nanomedicinas, como os he preguntado. ¿Qué actitud, por cierto, te encuentras en compañeros, en colegas, a la hora de ir implementando? Antes hablábamos de la rigidez de ciertos protocolos, ¿no? De lo que cuesta cambiar protocolos diagnósticos o terapéuticos. ¿Qué actitud te sueles encontrar en relación a este tema en gente del ámbito clínico, gente que trabaja con pacientes? Pues la mayor parte de las veces me miran como las vacas al tren. ¿Esto para qué vale? ¿Qué dices qué? O sea, no es que no se lo crean, es que piensan que estamos... Esta es la del laboratorio, ¿no? Sí, esta es la loca que quiere... O sea, claro, cuando le explicas que eres capaz de hacer un sistema de encapsulación, de dirigir, que no se lo creen, pero les vas dando los razonamientos, ¿no? Lógicos a nivel de la biología celular, molecular que hacemos, entonces ya sí les convences, pero claro, de buenas a primeras, pues están pensando que algunas cosas... Esto es como ciencia ficción. En general los médicos no se lo creen mucho. Claro, porque quizás tampoco tenemos la formación necesaria. Al ser un ámbito tan desconocido, sí, puede dentro ser. de la formación médica, empezamos a formarnos ya los médicos también en este ámbito. ¿Empieza la nanomedicina a formar parte de la formación continua? Sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que desde que han irrumpido las vacunas del COVID ya nadie puede dudar que existe nanomedicina, que además llevamos todos, ¿no? Y que es necesaria, porque una vacuna como esa, si tiene que hacer siguiendo las técnicas tradicionales, hubiese costado años. Y es que han sido capaces de ir adaptándose incluso sobre la marcha a las diferentes mutaciones del virus. Es muy sencilla la tecnología, a la parte muy complicada, ¿no? Pero es muy sencilla. Entonces, ya nadie puede dudar que eso no tiene futuro, es que es un presente. O sea, por supuesto, ahora están haciendo vacunas para el cáncer, para diferentes proteínas del cáncer. Obviamente no valen para todos los cánceres, porque como seguramente sabéis, cada cáncer es diferente. Pero sí se están empezando a trabajar, por ejemplo, intentando hacer vacunas a la carta, ¿no? Para el cáncer que tiene una persona en concreto, intentar ver qué proteínas hay que inhibir y hacer una vacuna frente a esas. Individualizada. Sí, eso es. Un poco nanovacunas a la carta para esa enfermedad y para esa persona.
Entonces eso es un poco el futuro. Con las características concretas del tumor que esa persona tiene. Exacto. Te voy a poner un reto. Sí. ¿Cómo nos explicarías la diferencia entre las vacunas que convencionalmente hemos utilizado pre-COVID a la vacuna del COVID? Es decir, ¿cómo la vacuna del COVID, por qué la vacuna del COVID utiliza biomedicina y utiliza nanomedicina? Pues mira, hay muchos tipos de vacunas. A ver, yo no soy la mejor persona para hablar de vacunas, pero bueno, en general las vacunas en lo que se basan es que a ti te meten un bicho y el organismo lo reconoce como algo extraño y genera toda una batería de defensas frente a ese bicho. Puede ser el bicho entero, medio bicho, una proteína del bicho, varios bichos, ¿no? Entonces, y para meterte ese bicho, que suele ser un virus o una proteína de una bacteria, hay que hacer muchísimos crecimientos de virus. Es muy complicado. Imaginaos en la época del COVID, que estaban cerrados todos los laboratorios de Valdecilla que nos mandaron a casa, ¿no? Que no se hacían ni las autopsias en los pacientes. ¿Quién se va a poner a crecer el virus del COVID en cantidades industriales para luego atenuarlo para hacer vacunas? Que era un virus además desconocido. Que además era un virus desconocido. Claro, es que es impensable. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha conseguido esta vacuna? Pues lo que ha conseguido es coger una proteína del bicho, en este caso del COVID, y esta proteína hacer una forma antes de la proteína, que es el RNA mensajero, su secuencia genética, y eso es muy fácil de hacer. Eso lo haces en una máquina y no hay ningún tipo de riesgo. Crecer el bicho no se puede crecer, porque claro, que está ahí se muere, claro, imaginaros, ¿no? Entonces, ese DNA se puede crecer, y luego eso se mete en una bolsita de grasa muy chiquitina, y esa es la que luego te meten dentro. Entonces, con esas instrucciones que están en ese trocito de DNA, tu organismo genera la proteína del bicho en tu cuerpo. Inmediatamente el sistema inmunitario lo reconoce y genera la vacuna, o sea, la inmunidad. Entonces, lo que haces en realidad es meter las instrucciones de lo que tú quieres que el organismo produzca para luego que lo reconozca como ajeno. Y es muy fácil porque cambiando esas instrucciones puedes generar inmunidad frente a lo que sea. Por eso tuvieron tanta capacidad de adaptar la vacuna a las mutaciones correcto, que sí, modificaban esa proteína. Claro. En vez de poner ese cachito, ponían otro parecido y luego al inyectarlo, pues el organismo rápidamente reaccionaba frente a eso. Hasta que fue, digamos, un poco el primer... Y todos hicimos de conejillos de indias, que no sepáis, ¿eh? Todos hicimos de conejillos. No salió tan mal, ¿no? No salía mal. A ver, había muchísima tecnología por detrás, porque para que empiece eso ya llevaba muchos años de trabajo utilizándose nanopartículas lipídicas, que son ese tipo de partículas. Y la tecnología del ARN también en aquel momento estaba en su tope, ¿no? Entonces coincidieron las dos cosas, los dos eventos, y se consiguió hacer vacunas, ¿no? Fue una suerte, porque por eso estamos aquí todos. Algunas fórmulas de tratamiento, como por ejemplo implantes, se me ocurre implantes oculares, por ejemplo, que portan, por ejemplo, corticoides, ¿eso también es nanomedicina? Bueno, ahí depende cómo sea el implante. Puede ser un biomaterial, es decir, a veces lo que se hace es se mete el fármaco en estas partículas chiquitinas, porque no solamente lo metemos en la partícula, sino que además hacemos un sistema que lo controlamos. O sea, esto lo liberas mañana o pasado o al otro. Es decir, no es como cuando te pincha con una jeringa que ahí está todo el corticoide, ¿no? O sea, no solamente somos capaces de llevarlo a un sitio, sino que podemos tunear las partículas para que lo liberen de acuerdo con un tiempo. Es decir, que en vez de liberarlo de golpe, pues lo van a liberar de poquito durante tiempo. Entonces, muchas veces los implantes que se hacen, por ejemplo, el hueso que te ponen cuando te hacen una reconstrucción, parte de eso son nanopartículas, ¿no? Bueno, puede ser solamente como una matriz para que se genere hueso nuevo, o también puede haber antibiótico encapsulado, y lo mismo en otros sitios, ¿no? Muchas veces los implantes, los macroimplantes, vienen recubiertos con una capa de nanomateriales para evitar la formación de capas celulares y tal, que acaban estropeando los materiales. Sí, eso es, para favorecer la integración. Antes, ¿no?, en la presentación yo hablaba de un proyecto en el que estáis trabajando para el tratamiento del melanoma metastásico. Háblanos un poco de ese proyecto, si puedes. Sí, a ver, es un proyecto muy complicado, un proyecto de estos europeos que
somos como 15 grupos de toda Europa, cada uno de su padre y de su madre. Hay empresas también implicadas. Entonces la idea, el melanoma es en sí mismo, el metastásico es muy mortal, ¿no? O sea, lo normal del melanoma es que si te lo detectan, lo quiten rápidamente. Pero a veces alguna célula escapa. Y bueno, una vez que ha metastatizado es muy complicado el tratamiento porque es muy resistente a todos los tipos de terapias que existen, ¿no? A la quimio, a la radio, en fin, es muy resistente. Entonces suele metastatizar de nuevo y aunque lo quitan, es muy complicado. Entonces, bueno, ese era el reto, ¿no? Intentar hacer un tratamiento para el melanoma. Entonces, ahora habréis oído hablar de los tratamientos de las células CAR-T, sí, que están ahora muy de moda. Pero normalmente, bueno, actualmente solamente se pueden emplear para tumores hematológicos líquidos, ¿no? Hay muy poca experiencia en los tumores sólidos. Porque claro, la sangre es relativamente fácil tratarla. Tú pinchas algo en la sangre y está la sangre, pues ya está, ¿no? Pero claro, si tienes un tumor que está dentro del tejido pulmonar, por ejemplo, tiene que llegar ahí lo que vayas a meter. Entonces, un problema que tienen las células CAR-T, los tumores sólidos, es que no acaban de entrar. ¿Por qué? Pues porque los tumores están siempre recubiertos como de una capa de fibrosis. Están empaquetados. Ellos mismos generan esa fibrosis para protegerse del sistema inmunitario, ¿no? Entonces, ¿dónde entran? Si no sería muy sencillo que nuestro organismo reaccionara. Claro, entonces ellos están como encapsulados, ¿no? Entonces, ¿dónde entra la nanotecnología? Vale, pues nosotros hemos hecho, en el proyecto hemos diseñado unas nanopartículas muy chiquitinas, de estas que os he dicho antes que eran magnéticas y que se calentaban, ¿vale? Que las hemos dirigido con un GPS, ¿vale? Con una proteína, un ligando específico para que vayan a esos tumores, y una vez que los tenemos allí, dentro del tumor, la idea es producir calor, como os dije con el puchero, ¿no? Una hipertermia magnética, porque de alguna manera el calor lo que hace es destruye las fibras de colágeno de esa cápsula, es decir, lo hace más permeable y así pueden entrar las células CAR. Entonces ahora estamos a mitad de camino. O sea, las calientas y las atacas. No, la idea es que tú diriges allí las partículas, ellas se colocan alrededor del tumor, empiezan a entrar y empiezan a generar calor. Las células de melanoma son muy resistentes, algunas se mueren, pero son muy resistentes en general. Entonces lo que ocurre es que con ese calor la cápsula se va deshaciendo un poco, entonces las células CAR-T entonces sí se podrían utilizar para el tratamiento, pero esto está en fase muy experimental. Por tanto, sería la primera vez que las células CAR-T se pueden utilizar para tumores sólidos. Sí, ahora lo estamos haciendo en ratones, porque bueno, pues necesitamos modelos animales, porque claro, toda esta investigación que pasa la primera en ratones. ¿Y se está salvando ratones? Bueno, todavía ahí andamos. Llegáis todas las mañanas para ver si están vivos o no. De momento el éxito no es muy alto, pero bueno, es que es un proyecto muy complicado. Sí, además hacen tantos grupos, hay un grupo que hace las nanopartículas, hay otro grupo que les pone el ligando, entonces claro, nos reunimos cada 2 por 3, pero una vez en Finlandia, otra vez. Y claro, pues esto se va alargando en el tiempo, ¿no? Y es un poco complicado. Pero creo que es importante también saber cómo investigáis, saber cuál es ese día a día de los investigadores, en qué consiste ese trabajo. Luego también somos muchísima gente, ¿no? Porque hay 10 investigadores predoctorales que están haciendo la tesis en base a ese proyecto. O sea, somos como 15 grupos con empresas que hacen diferentes tipos están involucrados en diferentes partes del proyecto, 10 investigadores jóvenes, y estos cada 2 por 3 están en cursos, yendo y viniendo. Así que luego no sé cuantísimos series. En los últimos días, en las últimas semanas, hemos hablado mucho de también uno de los tumores, uno de los cánceres más malignos, con menor supervivencia, que es el cáncer de páncreas, ¿no? Citabas al melanoma, vuestro trabajo en el melanoma. Hace unos días salía a la palestra el doctor Barbaciz hablando también de una línea de investigación en ratones. ¿Tiene algo que ver esa línea de investigación con vuestro campo de intervención? No. Bueno, de Barbaciz os voy a contar una anécdota. Recuerdo cuando vino el curso de la Magdalena aquí, que yo iba todos los años al curso de la Magdalena que organizaba Margarita Salas. Sí. Y entonces le conté lo de la nanomedicina, y hablando de este tipo, dice, si sabes dónde está el tumor, lo quitas. Y yo, ya. Pero pues vaya desastre. Me dejó así, ¿no? Pues vale. ¿No?
A ver, ellos están tratando, digamos, las rutas moleculares, porque Barbacid es muy, muy molecular. Bueno, es de tu campo, entonces. Sí, pero es del campo molecular. Nano escéptico. Es del plano escéptico, sí. ¿Por qué? Porque el problema que tienen los cánceres en general es que las células son muy adaptativas. Entonces, esta gente que es muy molecular, lo digo por mis colegas, ¿no? Lo que hacen es bloquear rutas para que las células no se dividan. Les ponen, digamos, zancadillas, ¿no? Para que no... Pero lo que pasa es que las células tienen una capacidad de adaptarse salvaje. Entonces, yo ahí no veo curación, porque eso sí que es verdad que muchos cánceres se curan con quimio, pero muchos también llega un momento que acaban reactivándose, porque si es muy maligno, las células aprenden a esquivar esto. Entonces, uno de los tratamientos que hay en Nano para el cáncer de páncreas, hubo también un proyecto europeo que estaba involucrado unos grupos en Madrid, era inyectaban directamente en el páncreas las nanopartículas magnéticas y luego ponían al paciente tumbado y le colocaban una especie como de dispositivo que era en realidad pues un foil de estos magnéticos como lo que hay en la vitrocerámica abajo, pero por encima, ¿no? Puesto así, y eso le generaba un campo magnético que calentaba el páncreas pues de alguna manera para hacer hipertermia magnética y destruir las células del cáncer. La verdad es que se hicieron, no sé si fueron 5 ensayos, pero claro, el problema es que estos ensayos se hacían con pacientes que están en fases muy avanzadas y normalmente no sobreviven, ¿no? El resultado es complicado. Hablábamos de un campo nuevo y por tanto un campo también quizás sujeto a ciertos límites, no sé si éticos. ¿Tenéis en cuenta ese factor? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Hasta dónde no se debe llegar? Bueno, ¿Qué lugar ocupa la bioética en este? Todos los proyectos que hacemos en el contexto biomédico y en el contexto de animales. Porque claro, yo estoy hablando de animales y igual os pensáis que voy al animalario y cojo un ratón y no. O sea, nos pasamos años preparándonos, tenemos que hacer cursos para aprender a manejar animales. Eso es los que somos usuarios. Pero luego además para cada cosa que queremos probar los animales, cada proyecto tiene que ser evaluado por el comité de bioética y nos tienen que dar el ok para cada proyecto. O sea, no es que vayamos allí y ya tengo un proyecto, no, es que si cambias el producto, si cambias el protocolo, tiene que ser evaluado también. Esto cuando lo que quieres hacer es usar, ya no te voy a decir pacientes humanos, células de pacientes humanos que ellos han donado, también tiene que pasar un comité de bioética. O sea, es decir, todo lo que hacemos pasa un montón de controles de ética tremendos, como debe de ser, ¿no? Porque pues, no tendría sentido, ¿no? Afortunadamente en Cantabria tenemos en el Instituto Ibar un biobanco muy potente. Entonces en el biobanco, voy a hacer un poco de propaganda, los que no os hayáis hecho deporte Cantabria, podéis hacer el deporte Cantabria, entregar ahí vuestras células sanguíneas. Ahí tenemos un repositorio de muchas células y también tenemos tejidos, ¿no? Entonces muchas veces recogen tejido de pacientes siempre con un consentimiento informado. El paciente sabe que va a donar sus células de forma altruista y sin expectativas de que eso le reporte a él nada a corto plazo, porque normalmente se quedan ahí. Entonces nosotros usamos este material que es súper valioso para hacer nuestros estudios y es muy importante, ¿no? Entonces, por un lado tenemos los modelos animales que nos sirven para hacer pequeñas pruebas de distribución, todo controlado por los comités de bioética, y luego la parte humana, todo lo que es la parte de laboratorio, lo hacemos con células que también han dado su consentimiento a los pacientes. Entonces, lo que es inyectar nanotecnología en un paciente, eso los controles no quiero ni pensar cómo se dan. Yo de momento no he hecho ninguno de esos estudios. En definitiva, que está un poco en nuestra mano también favorecer vuestra tarea de investigador. Sí. O sea, yo os animo a todos que siempre tenéis que pensar que el día que eres paciente igual no estás por la labor de pensar en la ciencia, pero es que si esas células o esa sangre que podéis donar, igual no para entonces, pero en un futuro, en algún momento, alguien va a poder estudiarlas y va a servir para otra persona, un paciente, los resultados que eso tengan. O sea que siempre tenéis que dar el consentimiento en eso que suponga, a ver, nunca van a extraer más tejido del que se tiene que hacer una operación para el biobanco, eso nunca es así.
pero ya que te extraen algo, pues en vez de coger y desperdiciarlo, guardarlo para futuros estudios, ¿no? Así que es importante. Oye, ¿esta tecnología crees que llegará a todo el mundo, que se quedará en un recurso para unos pocos? ¿Qué crees que pasará? Una buena pregunta. No te anticipo, no te pido que anticipes el futuro, pero ¿qué impresión tienes? Bueno, ya lo hemos vivido, ¿eh? Esto ya lo hemos vivido con la vacuna del COVID. Acordaros que a media tarde solían decir, oye, tenemos aquí unas vacunas, ¿quién se quiere vacunar? Porque ya estas partículas son como de grasa, son lípidos. Imaginaros una bolita de grasa y para que esté en forma de bolita muy chiquitina, que es como se aplicaba, tiene que estar a menos 80 grados. Entonces lo guardamos en ultracongeladores. Y de esos tenemos unos cuantos en individual, pero normalmente en un país, por ejemplo, subdesarrollado, no tienen esto. Entonces, todos los países desarrollados nos hemos vacunado, pero ¿qué pasa en África? ¿Qué pasa en Sudamérica? ¿No? Ha habido muy poca gente que ha podido tener vacunas accesibles porque no tenían sistemas de conservación. Entonces, hay un punto ahí en el que estamos trabajando para hacer sistemas de encapsulación que sean resistentes a la temperatura, por ejemplo, que se puedan tener a temperatura ambiente. Es un parámetro que desde el punto de vista investigador también tenéis en cuenta. Sí, claro, es que es muy importante. Es que, porque al final una muestra, imaginaros las vacunas del COVID, de las primeras que se ponían por la mañana, las que se ponían por la tarde, las propiedades ya habían cambiado. No mucho, pero ya han cambiado. Entonces, tienes que mantener, sobre todo para algo que vas a aplicar en salud, unos parámetros que sean siempre iguales, ¿no? Unas pruebas de calidad y saber que esa calidad se va a mantener a lo largo del tiempo mientras se usa el fármaco. Entonces eso es importante. Claro, y otra de las cosas que se me ocurre que esta tecnología cambia es la relación médico-paciente, ¿no? Que al final hablamos de un tipo de terapia, de un tipo de intervención tanto diferente. ¿Crees que hay cambio en ese sentido? No, yo creo que no. ¿Que la relación médico-paciente va a seguir siendo un poco la misma? No, es lo mismo, ¿no? O sea, cuando te pones una vacuna, te pones una vacuna. La mayoría no sabíamos que era nanotecnología, ¿no? Que te están poniendo. No ha cambiado la relación, ¿no? En ámbitos como la oncología, por ejemplo. Sí, pero al final se haga un producto porque todo lo que sea destinado a un hospital tiene que entrar, digamos, en la dinámica hospitalaria. Es decir, te lo va a aplicar el oncólogo de la misma manera o de una manera muy parecida a lo que se hace otras cosas. Entonces, lo único que vaya a hacer hipertermia, pues luego pasas por una máquina que te hace la cosa magnética y ya está. Pero no creo que cambie nada. Luego también, por lo que nos estás contando, estamos hablando de métodos muy poco invasivos, es decir, que es un tipo de terapia, un tipo de intervención que para el paciente, al menos según lo que nos comentas, parece como muy confortable. Depende de lo que estemos hablando, ¿no? Porque si te pones a pensar en proyectos de estos futuristas, hay algunos que pueden ser un poco más traumáticos, ¿no? Por ejemplo, alguno que tenía en mente que quería hacer, que es meter nanopartículas en el cerebro, para que con una especie de motores para que anden navegando por el cerebro constantemente y con un sistema sensor de amiloide, partículas magnéticas, de modo que, imagínate, inyectas en la cabeza, eso es un poco la burrada, ¿no? Inyectas en la cabeza y ya se están ahí navegando durante años y cuando encuentran amiloide se pegan y luego te haces una resonancia y ves si hay focos donde se han pegado, con lo cual te han localizado la amiloide, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que te localice la... Bueno, podría ser una técnica de diagnóstico muy temprana, porque ahora la amiloide se diagnostica cuando ya vemos que hay demencia, no podría ser anterior. De hecho, sería un diagnóstico muy precoz. Sí, de hecho se podría... Demencia, de Alzheimer... Eso es, la propia partícula podría llevar incluso un fármaco que se libere a demanda. Imagínate, llega allí, como es magnética, le aplicas un poco de calor, ¡pum!, se libera en ese momento. Maravilla, ¿eh? Eso solo está en tu cabeza, ¿no? No, bueno, sí, pero es un proyecto que he tenido yo, que tengo en mente, sí, en algún momento lo haré. Sí. Lo que percibo es que no tiene límites, ¿no? De alguna manera es aplicable a un ámbito muy generalizado también. Sí, se puede. A ver, es que en realidad estamos hablando de cosas pequeñas, o sea, las nanomedicinas son cosas pequeñas, todo lo que se imagine, ¿no? Cualquier cosa. Las nanopartículas de plata, por ejemplo, se usan como antibióticos, las de oro se pueden usar, ya hemos dicho que eran de colores, ¿no? Con los test de diagnóstico, para calentar también.
un proyecto que tuvimos eran nanopartículas de oro que se dirigían al tumor, a tumores de boca, de cuello, de vejiga. Se van allí, se pegan en las células tumorales y se quedan pegadas. Y luego les das una luz, y con una luz se calientan y hacen un agujero en la célula y la matan. Una chulada. Pues eso, hemos tenido proyectos de varios años, sí. Hasta hemos diseñado un láser para hacer eso, ¿no? Porque hay muchos tumores que no se pueden quitar porque penetran, ¿no? Entonces, esto serían unas partículas que, imagínate, un enjuague bucal o algo así, se queda impregnado en los sitios donde se pegan, pasas una luz y se mueren. Luego puedes repetir N veces, ¿no? Y ahora pues la cirugía. Cada vez la cirugía, pues... ¿Habrá, Mónica, enfermedades que hoy en día nos asustan mucho que con la nanomedicina seamos capaces de normalizar? Hablabas de la amiloide, enfermedades como el Alzheimer. Puede ser. A ver, hay mucho que se está haciendo muchísimo para demencia, mucho. Resultados yo no he visto demasiados, es verdad, ¿no? Pero bueno, esto es cuestión de tiempo. Bueno, sabéis que siempre nos gusta contar con vosotros, con vuestra participación, con vuestras preguntas, así que es un poco vuestro momento. Tenéis aquí a Mónica para que cualquier pregunta, curiosidad, duda que podáis tener, abrimos terminar. Antes de despedirla, sabéis que siempre me gusta invitaros al próximo encuentro. En este caso será el último miércoles de marzo, el 25 de marzo, y esta vez vamos a seguir hablando del cerebro, pero en este caso nos vamos a acercar al cerebro adolescente. Vamos a hablar del cerebro adolescente, manual de instrucciones, y para ello nos va a acompañar uno de nuestros invitados que ya nos ha acompañado en otra ocasión, que es el psicólogo Ramón Soto Borbolla, que muchos lo conocéis, que es un magnífico comunicador, y que juntos vamos a intentar acercarnos a ese mundo que de una manera o de otra nos toca, porque creo que de una forma o de otra todos tenemos cerca a algún adolescente. Luego ese encuentro tendrá ese objetivo, acercarnos a conocer un poco mejor cómo funcionan nuestros adolescentes. Mónica, ha sido un placer, espero que te hayas sentido cómoda. El placer ha sido mío. Con nuestros cómplices. Sí, es muy importante para nosotros transmitir a todo el mundo, ¿no? La sociedad, los que vais a apoyarnos en la ciencia, transmitiros lo que hacemos a un nivel en el que pueda haber una interacción, ¿no? Porque evidentemente la necesitamos, así que gracias a todos por asistir y por vuestra participación, gracias por invitarme. Ha sido un auténtico placer tenerte y esto sigue, así que igual en el futuro tienes nuevas cosas que contarnos. Sí, claro, bueno, yo ya sabéis dónde estoy, en el Instituto Idival, en Valdecilla. Ya sabéis que la ciencia necesita de vuestro apoyo, de vuestra financiación, ¿no? Luego, una vez, en plan de risas, si alguien no sabe quién le da el dinero o la investigación, ya sabes dónde está. necesitar, sí. Lo dicho, Mónica, un placer y gracias por acompañarnos.